Gracias a todos por venir. Tenemos una conferencia muy interesante hoy en nuestra serie de charlas sobre los atlas de William Hack y temas relacionados. Hoy nos habla Natalia Gándara sobre representaciones de las Islas Juan Fernández, yendo desde los atlas de Hack hasta el siglo XVIII. Así que no es solamente un tema relacionado con los atlas de Hack, pero incluye los atlas de Hack. Así que vamos a oír su presentación con mucho interés. Así que, Natalia, te doy la palabra. Muchas gracias, Chet, y desde ya te agradezco por empujarme, impulsarme a incluir a Hack dentro de mis investigaciones. Regularmente yo me quedo y estoy muy cómoda en el periodo tardo colonial de 1750 en adelante, por lo tanto, adentrarme en la primera mitad del siglo XVIII e incluso a las últimas décadas del 17, pues sin duda un desafío, pero un desafío muy bonito, muy bienvenido. Entonces hoy día les presento yo este paper que tiene por título Conocimiento e Imaginación Cartográfica del Pacífico Suroriental, el caso de la isla Juan Fernández. Y lo voy a estudiar justamente, como lo decía Chet, entre las décadas de 1680 y 1750. Para eso voy a leer la ponencia para no salirme de los tiempos, ¿no? Entonces, en 1711, el cartógrafo Herman Moll publica en Londres el mapa titulado A New and Exact Map of the Coast, Countries and Islands within the Limits of the South Sea Company, donde se representa y particulariza a la isla Juan Fernández como un buen lugar de escala y refugio, señalando dónde exactamente desembarcar y refrescar a la tripulación. Juan Fernández era hasta ese momento un archipiélago despoblado y considerado como remoto y periférico por las autoridades imperiales tanto de Madrid como de Lima y Santiago. Desde su descubrimiento por el piloto Juan Fernández en 1574, estas islas fueron consideradas como parte del sistema imperial español, aunque su control era nominal. En las últimas décadas del siglo XVI y durante el siglo XVII hubo diversos proyectos de colonización de la isla principal denominada Mazatierra, pero todos estos intentos fracasaron rápidamente manteniéndose las despobladas. En este marco, cabe preguntarse cómo estas islas periféricas y deshabitadas llegaron a ser consideradas como sitio clave en la geografía imperial británica y el Pacífico Oriental, estando conectadas a espacios geopolíticos tan importantes como el Estrecho de Magallanes, las Islas Galápagos y el puerto de Acapulco. Esta ponencia tiene por objeto examinar la producción de conocimiento y generación de imaginarios geográficos imperiales británicos y españoles sobre el Pacífico suroriental, tomando como estudio de caso a las islas del archipiélago Juan Fernández. En particular, se busca identificar cómo estas islas periféricas para las dinámicas coloniales locales adquieren relevancia geoestratégica para la navegación transoceánica y para las dinámicas globales en contexto de alta competencia interimperial durante el periodo que va entre 1680 y 1750. Para explicar este proceso, la ponencia se va a centrar en 3 episodios claves que consolidan a las Islas Juan Fernández en la imaginación cartográfica británica sobre el Pacífico Oriental. Primero, voy a estudiar la emergencia de Juan Fernández en la cartografía de William Hack. Segundo, la aparición de estas islas en el mapa de Sudamérica de Herman Moll.
a principios del siglo XVIII, y en tercer término, la representación geográfica de Juan Fernández en la narrativa y las cartografías del viaje de George Anson en 1740. Luego, la ponencia se centrará en las respuestas españolas y la generación de un nuevo conocimiento geográfico y cartográfico de las islas, que dan cuenta de una reconfiguración de la imaginación cartográfica del Pacífico suroriental y su importancia para los intereses globales del Imperio Español. Fundamental para este análisis va a ser la idea de la imaginación cartográfica que se toma del concepto de imaginación geográfica acuñado por el geógrafo cultural Derek Gregory, entendiéndola como las representaciones que dan forma a las prácticas y actitudes de individuos o grupos en cómo se piensa, imagina y fundamentalmente se actúa en el espacio. En este sentido, se va a trabajar en esta ponencia sobre la idea de que los mapas tienen un efecto performativo sobre el espacio, muy en línea con lo que plantea Carla Lois. Entonces, este análisis parte con la pregunta de cómo llegan estas islas Juan Fernández a consolidarse como espacio clave dentro de la navegación transoceánica y de las redes espaciales del Pacífico Oriental. Para ello, creo que es fundamental identificar cuáles son las imágenes y conocimientos que se tienen sobre este espacio marítimo previo a 1680. En términos de las dinámicas espaciales, las islas Juan Fernández eran consideradas remotas y permanecían periféricas en relación con los movimientos y circulaciones locales del Reino de Chile. En la década de 1570, el descubridor Juan Fernández había fracasado 2 veces en su proyecto de colonización. Algo más exitosa fue la explotación económica de la isla, hacia fines de la década de 1590, con la explotación pesquera y maderera que se comerciaba también en Lima. Posteriormente hubo proyectos de colonización y de traslado de una misión jesuítica a mediados del siglo XVII, proyectos que finalmente no prosperaron, por lo que las islas permanecieron despobladas hasta mediados del siglo XVIII. En términos regionales, las Islas Juan Fernández van a tener una mayor importancia que a nivel local. Desde su descubrimiento, las islas figuraron en la ruta de navegación entre el Callao y Valparaíso. En efecto, la navegación de norte a sur vía el archipiélago Juan Fernández era notablemente más corta y eficiente. Mientras que la navegación bordemarina entre el Callao y Valparaíso demoraba de 3 a 5 meses, incluso hay reportes que se demoraban 8 meses a mediados del siglo XVI, la navegación por la nueva ruta descubierta por Juan Fernández vía el archipiélago que hoy lleva su nombre, se hacía en menos de un mes. De este modo, las islas aparecen de forma más relevante en las dinámicas espaciales virreinales. No obstante, ello no significó la ocupación formal del archipiélago, ni menos el desarrollo de infraestructura portuaria para promover y facilitar la navegación por el Pacífico suroriental. El derrotero del Mar del Sur de 1675, publicado hace un par de años por acá Rodrigo Moreno y Jorge Ortiz, justamente retrata la isla como una isla despoblada, describiendo los rasgos geográficos más significativos y principales surgideros donde está la cruz primera, acá donde están las cruces, se describen los surgideros más importantes, y uno de ellos tiene que ver con la relación a la pesquería. Esta imagen también se va a repetir en el derrotero del Mar del Sur de 1669, manufacturado en Panamá, que se encuentra en la Society of Antiquaries of London, que generosamente me prestó para esta presentación Elizabeth Chant. Por lo tanto, solo es en la escala global transoceánica que las islas van a adquirir mayor relevancia.
Desde este punto de vista, es interesante notar cómo el archipiélago no emerge como espacio particularmente importante en la imaginación cartográfica holandesa. Esto es más notable aún por cuanto se sabe que la expedición de Schouten y Lemaire pasaron 9 días refugiados en la isla en abril de 1624, donde se apertrecharon y comieron a destajo cabras, las que habían abundancia en la isla. Aún más, otros espacios insulares y costeros del Pacífico Sur, principalmente Chiloé y Valdivia, emergen como ejes espaciales más significativos y geoestratégicos. De allí que estos espacios hayan sido objeto, particular de interés cartográfico, siendo detalladamente estudiados y posteriormente publicitados en los diarios de navegación, tal como se evidencia en esta cartografía de Valdivia de la empresa de Hendrik Brouwer, publicada en Ámsterdam en 1643. Incluso otros espacios insulares, tales como los de la isla Mocha y la isla Santa María, ubicadas en la costa sur de Chile, fueron señaladas como espacios idóneos en tanto escala, refugio e incluso alianza estratégica con las poblaciones indígenas locales, con el fin, de minar la hegemonía comercial naval española. Esto se demuestra, por ejemplo, en la publicación de la narrativa del viaje de Joris van Spilbergen y la cartografía asociada a esta imagen que vemos en la diapositiva. De tal modo que la isla Juan Fernández se mantuvieron relativamente marginal en la construcción de conocimiento y en el desarrollo del imaginario cartográfico del Pacífico Sur oriental para los holandeses, siendo solamente identificadas en sus mapas. Con todo, Benjamín Vicuña Maquena ha argumentado que Abel Tasman comenzó a considerarlas como áreas estratégicas para el desarrollo del comercio mercantil holandés, incluso sugiriendo su ocupación. Por más llamativa e interesante que sea esta información, no obstante, no la he podido comprobar. Por lo tanto, si ustedes tienen esa información a mano, sería súper relevante tenerla. Por lo tanto, lo que planteo yo acá es que fueron los ingleses los que transformaron el archipiélago Juan Fernández en un nodo estratégico en la ruta de navegación e imaginación cartográfica del Pacífico Oriental. Ahora, la pregunta que emerge es cuáles fueron las condiciones que llevaron a los navegantes ingleses a posicionar a la isla Juan Fernández como lugar estratégico dentro de las geografías del Pacífico americano. De acuerdo con Guadalupe Pinzón, la cartografía inglesa sufrió importantes transformaciones y adecuaciones en el último tercio del siglo XVII. En sus expediciones a mediados de 1600, los ingleses usaban cartografías holandesas, las que, como sabemos, a su vez tomaban del acervo cartográfico portugués y español. Pero, tal como argumenta Pinzón, cito, la diversificación de los contactos marítimos ingleses los llevó a elaborar nuevos mapas donde se incluyeron los registros e informes que aportaban sus propios navegantes, lo cual permitió desarrollar una cartografía más independiente. Fin de la cita. Entonces, en este contexto de cambios y transformaciones y de creciente interés político por desarrollar conocimiento cartográfico sobre el Pacífico americano, es que se encuentra el Atlas de William Hack, por un lado, y la narrativa del viaje de Bartholomew Sharp, por otro, quienes van a ser los que van a introducir y popularizar la imagen de las Islas Juan Fernández como sitio ideal de refugio y escala y lugar idóneo donde conseguir bastimentos y pertrechos para proseguir con la ruta transoceánica. Primero comencemos con la expedición de Sharp. Tras realizar sus correrías y saqueos por la costa centroamericana junto con Richard Sawkins, John Coxon, Peter Harris y Edmund Cook,
Sharp y su tripulación, sabemos, se decidieron aventurar por las costas de Perú y Chile. Como se ha comentado en otras ponencias presentadas acá, fue en su paso por Guayaquil que Sharp y compañía se hicieron del navío peruano Nuestra Señora del Rosario, donde recogieron el manuscrito que contenía los mapas españoles de las costas del Pacífico americano, desde California a la Patagonia. Este evento resultaría clave para la reconfiguración y mayor protagonismo que adquiriría el Pacífico Oriental en las cartografías inglesas. En estos mapas se aprecia el desarrollo de un conocimiento regional hispanoamericano, un conocimiento que da cuenta de la experiencia en las costas del Pacífico y las rutas navegacionales en términos y a nivel continental. Tal como lo describe en su texto Basil Ringrose, miembro clave de esta expedición, el manuscrito cartográfico peruano resultó, cito, una novedad y en definitiva ayudó a modelar la cartografía inglesa sobre esta región. Sumado con este conocimiento, encontramos también la experiencia de navegación y el conocimiento adquirido, perdón. Ahí está, lo siento por eso. Bueno, repito, sumado a ello, la experiencia de navegación y el conocimiento adquirido fue de suma relevancia para la imaginación cartográfica del Pacífico suroriental. Después de su paso y saqueo por la ciudad de La Serena, ubicada en el norte de Chile, Sharp y su tripulación pasaron a Juan Fernández, donde estuvieron 18 días. Tal como se cuenta en la narrativa del viaje, las primeras jornadas fueron sumamente difíciles para la tripulación, no pudiendo conseguir buen puerto donde anclar. Solo al quinto día lograron encontrar una bahía donde descansar y coger alimentos. Más allá de estos datos, lo que me interesa aquí es la imagen que se crea de Juan Fernández, en la narrativa, la imagen que se crea de Juan Fernández. En la narrativa publicada del viaje, donde Juan Fernández es bautizada como Queen's Catherine Island, la isla es descrita como un territorio montañoso, apertrechada de madera y con mucha agua, cabras, peces y aire puro. Se señala además su ubicación en latitud y la distancia relativa al continente. Junto con esta imagen creada, el Atlas de Ringrose presenta a Juan Fernández de forma similar, haciendo énfasis en cómo el lado este de la isla existen gran cantidad de peces, cabras, madera y agua, reforzando la imagen de abundancia y en cierto sentido de seguridad desarrollada en el texto escrito. Esto último es altamente significativo, porque encontramos importantes diferencias con la imaginación cartográfica española anteriormente descrita. En los documentos españoles, Juan Fernández emerge como un sitio de paso y explotación pesquera, donde los comentarios de la isla tienen que ver con la ubicación de sus surgideros y la explotación pesquera, y la historia del espacio insular. Por su parte, en la imagen cartográfica desarrollada por Ringrose, Juan Fernández es particularizada como refugio y lugar de apertrechamiento. Este imaginario geográfico es replicado posteriormente en las cartografías desarrolladas por Wilhelm Hack, donde se detalla las zonas donde se debe anclar y los lugares exactos donde deben encontrarse bastimentos para la tripulación. Más aún, el mapa de Hack incluye más información sobre el archipiélago, particularmente sobre la segunda isla denominada más afuera, donde se advierte al lector la dificultad, sino la imposibilidad de su navegación, por ser un lugar rocoso, de difícil acceso y no poseer buenos puertos. De allí que la imagen como refugio de Juan Fernández va a estar centrada en la isla principal, la denominada Masa Tierra, y no en los otros islotes.
Lo que el análisis de estas islas, Juan Fernández, muestra es que lejos de haberse realizado una copia literal de la información cartográfica hispana, lo que se desarrolla aquí es una reconfiguración del conocimiento geográfico y cartográfico del Pacífico Oriental. Es notable en este sentido el orden que se les da a las Islas Juan Fernández dentro del Atlas de Ringroves y de Hack, cuya disposición es al final del texto, en comparación con la ubicación en el Atlas Hispanoamericano, donde se lo relaciona y ubica al lado de Valparaíso. Aunque es difícil especular la razón detrás de este orden, sugiero que esto tiene que ver con la lógica instrumental y geoestratégica adquirida por la isla en la nueva configuración del Pacífico Oriental, como sitio clave para el refugio y escala en la navegación inglesa. Esto último me lleva al segundo momento de análisis, las cartografías del Pacífico americano desarrolladas por Herman Moll. Como es sabido, Herman Moll había estado involucrado en la producción de la cartografía de los corsarios ingleses, incluyendo la de Dampier y Rogers. Este mapa, publicado en Londres en 1711, fue comisionado a Moll por la South Sea Company. En el mapa se puede apreciar cómo las Islas Juan Fernández aparecen conectadas a una red transoceánica de islas y lugares costeros, tales como las Tips Islands por el Atlántico, el Estrecho de Magallanes, Valdivia, Chiloé, las Islas Galápagos y las costas novahispánicas por el Pacífico. Todos lugares los cuales se muestran como nodos articuladores para la navegación y para los intereses políticos y económicos de la compañía en general y por extensión de Gran Bretaña. En la memoria que acompaña al mapa se describe con detalle la isla Juan Fernández, enfatizando el carácter estratégico de su ubicación. Cito: la isla se encuentra en medio camino entre Lima y Tierra del Fuego. Está bien surtida de agua fresca, provisiones y algunos puertos buenos de fácil acceso y fáciles de fortificar, convenientemente situada para comandar el comercio de la Compañía del Mar del Sur. Fin de la cita. Esta imagen de abundancia y de conocimiento particular de la isla justamente emanan de las narrativas de las expediciones corsarias de fines del XVII y comienzos del siglo XVIII, fundamentalmente las de William Dampier, quien había recorrido la isla en múltiples ocasiones y la había usado de refugio en sus navegaciones por el Mar del Sur. Juan Fernández entonces emerge como lugar clave de refugio, abastecimiento y relativamente aislado del control marítimo hispano, reforzando las imágenes que habían proyectado ya Sharp, Ringroves y Hack en las décadas anteriores. Siguiendo a Katie Parker, el estudio de las cartografías de Moll evidencia cómo hacia principios del siglo XVIII el conocimiento cartográfico y geográfico se habían transformado en una commodity. De allí que este conocimiento no solamente fuera instrumental para los intereses particulares de los navegantes, corsarios, el almirantazgo y empresarios navales, sino para un público en general que consume este conocimiento y que quiere saber sobre el mundo y particularmente le interesa el Pacífico. En esta lógica, también se debe destacar el valor simbólico y propagandístico de las representaciones desplegadas por Moll, quien enfatiza cómo las geografías americanas, particularmente el Pacífico Oriental, no son solo un espacio en construcción, sino un espacio en disputa. Esto me lleva al tercer momento de análisis, las imágenes de Juan Fernández de la expedición del comodoro George Anson en la década de 1740. Si Moll había presentado a Juan Fernández como sitio clave en las geografías del Pacífico americano, este imaginario alcanza nuevas alturas con la publicación de la narrativa y el material cartográfico asociado a la expedición. La empresa militar de Anson se desarrolla en el contexto de la Guerra al Asiento o la Guerra de la Oreja de Jenkins. Como lo sostiene Rainer Buchmann,
La expedición de Anson marcó un hito en la construcción del conocimiento sobre el Pacífico, pero también, y esto lo acentúo yo, en la circulación y en la comercialización, lo que lo llevó a convertirse en un bestseller, tal como lo ha argumentado Marta Torres. Además de presentar sus aventuras y desventuras por los mares australes, la narrativa de Anson dio protagonismo a la presentación de información geográfica, haciendo énfasis en la descripción de la navegación y representación cartográfica de diversas áreas. En mi tesis doctoral, yo estudié cómo con Anson el conocimiento geográfico se consolida como vehículo y herramienta para la competencia interimperial entre España y Gran Bretaña por el control simbólico y político del Pacífico Oriental. El caso de la isla Juan Fernández permite justamente ilustrar esta idea, al presentar la geografía de las islas como un espacio conocido, aprendido e incluso domado. Esto se evidencia en la cartografía de la isla que tenemos acá presente, pero también en las múltiples imágenes donde se aprecian dibujos y perfiles orográficos como el que se demuestra acá en esta diapositiva. Junto con ello, la narrativa del viaje presenta a Juan Fernández, cito, como el único lugar cómodo en estos mares donde los cruceros británicos pueden refrescarse y recuperar a sus hombres después de su paso por el Cabo de Hornos. Fin de la cita. Más aún, la Carta General de la parte sur de Sudamérica, que presenta el recorrido de la empresa de Anson, muestra a la isla como destino final, acá la podemos ver, luego de un largo periplo por los mares australes. Esta imagen está en consonancia con la narrativa que desarrolla la idea de Juan Fernández como un oasis luego de la dramática navegación de Anson y su gran flota, la cual, como sabemos, comenzó con 6 embarcaciones que arrancaron de Plymouth y solo salieron de Juan Fernández con una. Esta representación se vuelve aún más significativa en el contexto editorial y político de competencia interimperial. Por un lado, el editor de la obra, Richard Walker, enfatiza la novedad y rigurosidad del conocimiento generado por la expedición de Anson, presentando así este mapa como el más correcto hasta ahora publicado, dándole legitimidad a la empresa militar. Por otro, las cartografías de la empresa de Anson muestran al Pacífico Oriental como un espacio apropiado, al menos en términos simbólicos. Es este imaginario el que va a promover mayores intervenciones y campañas marítimas en la década de 1760, tras el fin de la Guerra de los 7 años, influenciando de manera importante, por ejemplo, a la expedición de John Byron hacia el Pacífico. Ahora, cabe preguntarse entonces, ¿qué efectos tuvieron estos procesos en la imaginación cartográfica española del Pacífico Oriental y de Juan Fernández en particular? Como lo han argumentado historiadores como Gabriel Guardia, Jimena Urbina y Sabrina Guerra, entre otros, la expedición de George Anson dio cuenta de la vulnerabilidad del imperio español en términos militares, pero también, y esto lo enfatizo yo, dio cuenta de la dependencia en términos de desarrollo de conocimiento geográfico y cartográfico. A partir de este evento, tanto la metrópolis como las colonias americanas comenzaron a dar más importancia política y militar a las producciones cartográficas, desarrollando diversas expediciones para levantar conocimiento in situ sobre las costas americanas, iniciándose un proceso de reestructuración del conocimiento de este espacio marítimo. Las autoridades coloniales instruyeron a oficiales de la Armada para emprender expediciones de reconocimiento a las costas chilenas, poniendo particular atención en la exploración de espacios que se pensaban como claves en la navegación transoceánica, particularmente la Patagonia Occidental, como lo ha estudiado Urbina, y las Islas Juan Fernández, lugares
donde existía muy poca información actualizada. En específico, me interesa resaltar aquí el rol de la expedición efectuada por Jorge Juan y Antonio Ulloa. Estos oficiales españoles se encontraban en el continente como parte de la expedición geodésica franco-española, momento en el cual la flota de Anson había alcanzado las costas del Pacífico americano. En respuesta, el virrey del Perú, José Antonio Mendoza y Camaño, mandó a llamar a los oficiales para que reconocieran el mar de Chile. De allí que su expedición tuvo por objeto producir conocimientos útiles, como ellos lo denominaron, sobre esta zona marítima altamente amenazada. En este contexto, se destaca la importancia asignada acá a las Islas Juan Fernández dentro del esquema regional del Pacífico Oriental. Los oficiales navegaron, midieron y cartografiaron la isla. Y en la narrativa publicada del viaje, el archipiélago se describió con detalle, incluyendo su ubicación, sus principales características hidrográficas y los principales recursos naturales, además de integrarse dibujos, perfiles topográficos y, por supuesto, cartografías. En el mapa general del Pacífico Oriental, Jorge Juan y Ulloa integraron a las islas en la imaginación cartográfica de la región, siendo considerado como bastión fundamental para la defensa y el control del espacio marítimo imperial español. Con esta empresa, entonces, España recobra cierta legitimidad y control sobre la producción del conocimiento pacífico y de sus dominios coloniales. Pero ello no queda allí solamente. En la década de 1740, como respuesta directa a la amenaza de Anson, se comenzó la ocupación militar de la isla y su transformación en presidio. En este marco se hacen sistemáticas expediciones de reconocimiento y se desarrollan diferentes cartografías como la que se muestra aquí, la que probablemente pertenezca a la expedición del capitán Juan Bautista realizada en el verano de 1750. En el reporte que escribe Bonnet, se evidencia el cambio en las representaciones imperiales sobre Juan Fernández, enfatizando la importancia estratégica adquirida por este espacio, otrora pensado marginal y periférico. Imagen que se vuelve a repetir en las relaciones geográficas de 1756 y en la memoria del virrey de Amat en la década de 1770, donde Juan Fernández es conectado a una red regional defensiva del Pacífico suroriental que relaciona sitios considerados claves y a la vez vulnerables, tales como Valdivia y Chiloé. Por lo tanto, algunas consideraciones acá finales. El caso de Juan Fernández y su representación cartográfica sirven para adentrarse en la imaginación y proyecciones imperiales europeas en el Pacífico Oriental. La forma como se representan estas islas da cuenta de la reestructuración y permanente construcción de este espacio marítimo en el periodo que va entre 1680 y 1750. De tal modo que se evidencia un cambio importante en las representaciones de la isla. Primero, como espacio periférico en las cartografías españolas, luego como un espacio solo identificado para las cartografías holandesas, para luego transformarse en un nodo articulador de la navegación transoceánica en las cartografías inglesas. De tal forma que hemos demostrado acá cómo emerge Juan Fernández como espacio privilegiado de refugio y paradero, primero en las representaciones cartográficas de Hack y Ringrose, y luego ya consolidado en las cartografías de Moll y Anson. Desde la perspectiva española, va a haber un cambio significativo en la imaginación cartográfica de Juan Fernández en respuesta a las representaciones y experiencias inglesas en estas islas. De allí
que el archipiélago va a tomar más protagonismo en la defensa imperial, transformándose en un eje estructurante del sistema de defensas del Pacífico suroriental, como se evidenció con la narrativa y cartografía de Juan y Ulloa. De este modo, no solo se procede a poblar la isla y a construir sistemas de defensa, sino que la formulación del conocimiento cartográfico se vuelve central para las tareas de defensa del Pacífico americano y la viabilidad del proyecto colonial hispano en la región. Así, me gustaría terminar con algunas proyecciones. Para la década de 1770, las Islas Juan Fernández fueron conectadas a una red de islas del Pacífico Oriental que proyectaba la hegemonía imperial española desde el virreinato del Perú. Ello se puede evidenciar en las cartografías resultantes de las expediciones organizadas por el virrey Manuel de Amat, primero a la isla Rapa Nui, Isla de Pascua, entre 1770 y 1771, y los dos viajes a Tahití desarrollados entre 1772 y 1775. Estratégicamente, Juan Fernández es comprendida como nodo articulador de las posesiones oceánicas de la monarquía ibérica en el Pacífico, transformándose en sitio clave para los intereses globales del imperio. Más aún, a partir de la década de 1780, vemos cómo la imagen de Juan Fernández va a transformarse completamente al convertirse en sitio global de las expediciones loberas, tanto estadounidenses como británicas. Pero esas imágenes es tema para otra ponencia. Gracias. Perfecto, gracias a ti, Natalia. Para mí fue un gusto ver la cartografía del Pacífico Oriental enfocada en un grupo de islas, es decir, una historia más local y sus implicaciones globales. Por supuesto, tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Lamento lo que pasó entre medio con el PowerPoint. No sé qué pasó. Sin problema. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, no sé si tienen preguntas. La verdad es que un poco aterrorizada porque, como les comentaba, el siglo XVII está absolutamente fuera de mi zona de confort. Ahí Guadalupe tiene... Así. Guadalupe. Sí, muchas gracias, Chet. Natalia, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante tu presentación y creo que tenemos muchos puntos de coincidencia, nada más que yo en las islas más del norte, pero es muy interesante lo que acabas de presentar y la evolución, ¿no? De un espacio y la percepción que se tiene de él y el uso que se le da a lo largo del tiempo. Yo tengo más preguntas que más bien son como de interés muy, muy propio. Si es, por ejemplo, ya que tienes detectado la cartografía y la información inglesa, no sé qué tanto los registros franceses, sobre todo de la primera parte del 18, también hicieron referencia a las islas y el uso que se podía dar de ellas. No sé si eso lo tienes registrado, porque como hubo todos los navegantes del norte de Francia que estuvieron ahí conectándose, y eso, fíjate, yo no lo he estudiado, pero sería interesante ver cómo también están o quieren apropiarse o intentaron, o al menos registraron esas islas. Y por otro lado, no sé si también has relacionado, por ejemplo, todo esto de Anson y la respuesta que se da a la expedición con el primer reformismo borbónico. Y no sé, más bien aquí sería mi pregunta, ¿qué tanto este reformismo se vio reflejado en el territorio chileno? Porque ya ves que toda la primera parte del 18 es sobre todo de como se pierden territorios italianos y Flandes, se voltea al mundo americano y se ordenan exploraciones y reconocimientos geográficos, nuevas relaciones geográficas, y se lanzan nuevos proyectos que muchos o buena parte de ellos van a fracasar, aunque se recuperan en la segunda parte del 18. No sé si las Juan Fernández estuvieron en ese proyectismo
de la primera parte del 18, o fue en realidad de verdad Anson que fue el que hizo clic. Y una tercera que me llamó mucho la atención, sobre todo que dijiste la primera parte, cuando está la zona, sobre todo de la Isla Mayor, que hablas de que es una región pesquera, no sé si se ha estudiado entonces el papel de las islas en navegaciones que más bien serían como costaneras o de cabotaje, que no siempre han sido estudiadas, ¿no? Porque muchas veces conocemos las grandes, las oficiales, pero luego si están registradas como de zona de pesca, pues qué tipo de relación había en el lugar, ¿no? Y por último, entonces, ¿quién llevó las cabras? Yo tenía idea de que eran los ingleses y tú mencionaste que los ingleses las describen que están ahí. Entonces, ¿quién las llevó? Nada más, sería todo. El Gracias. descubridor, Juan Fernández, lleva las cabras y se multiplican y multiplican. Ok. Ok, varias cosas. Primero con los franceses. Sí, los franceses dan varias luces sobre Juan Fernández y el Pacífico, pero me quedo con lo que ha estudiado Katie Parker, como en el caso de Moll, él desestima continuamente las anotaciones que hacen los franceses sobre el Pacífico Oriental. Entonces, para el caso de la particular de Moll, Moll se va a quedar con las anotaciones fundamentalmente de Dampier. Para el caso de en los imaginarios como hispanoamericanos, estoy pensando en el abate Molina, que es muy importante hacia finales del siglo XVIII. Para ese caso van a ser muy importantes los franceses en la construcción del imaginario geográfico sobre Chile, sobre el Pacífico Oriental, en forma más particular. Por lo tanto, no sé qué tanta es la relación de los franceses con Juan Fernández en particular. Pero me quedo con lo de Katie, que para el caso de Moll, como que él continuamente lo desestima. Luego, Anson y el reformismo. Bueno, acá la figura de Manuel de Amat va a ser clave en la reestructuración que se tiene sobre el Pacífico Oriental y conectar, ¿cierto?, el estrecho, Juan Fernández, Valdivia, el Callao, y reestructurar todo esto en términos de defensa. También los van a ayudar los gobernadores locales. En el caso de Chiloé va a ser fundamental lo que haga Santa María, si no me equivoco, es su apellido. Y para el caso también como de pensarlo, en la década del 60 va a ser fundamental lo que hace Ambrosio Higgins también en términos de pensar geográfica y cartográficamente el rol de Chile. Hay un proyecto que hace Ambrosio Higgins cuando va a España en 1767, en el cual él configura y reconfigura todo el Pacífico Oriental y se toma muy en relación con lo que es el reformismo borbónico inicial. Ahora, el catalizador, como lo dices tú, va a ser Anson. Probablemente sin Anson esta área hubiese sido dejada allí, no sin importancia, pero hubiese sido finalmente periférico de todas formas. Y luego, tercero, con las actividades locales, bueno, los primeros que informan sobre Anson son justamente estos pescadores que nadie le pone nombre y que aparentemente van regularmente desde Valparaíso hacia las costas Juan Fernández, y ellos son los primeros que pesquisan la presencia de barcos enemigos. Sin embargo, hasta lo que yo sé, nadie ha dado cuenta en términos historiográficos sobre la presencia de estos navegantes locales, y tampoco han habido trabajos en los cuales se mencione la pesquería y el desarrollo como local de Juan Fernández en términos pesqueros en el siglo XVI.
por supuesto que sí lo van a ver para los siglos posteriores, pero en el siglo XVI y XVII los historiadores hemos tendido a ignorar esta suerte de redes locales que ni siquiera aparecen mapeadas. Pero de todas formas es significativo, porque ellos van a ser los informantes de alguna forma, pero están absolutamente invisibilizados. Creo que me queda otra pregunta, pero ya se me olvidó. No, eran las cabras, la respondiste al principio. Gracias. Gracias, Guadalupe. ¿Otras preguntas? Artur, has hecho un comentario en el chat, pero ¿quieres preguntar algo? A ver si logro abrir mi cámara, porque a veces aquí donde estoy lo que pasa es que cuando abro mi cámara se me va la internet. Porque ahora voy a probarlo. Yo vivo en un balneario y mucha gente vive acá y mucha gente utiliza la internet a la vez. Un segundito. Aquí. Bien, más que nada, saludar la presentación porque es muy, muy interesante, y comenté ahí rápidamente en el chat cómo aplicas muy bien el concepto de imaginación cartográfica, ¿no? Uno puede comprender a lo largo de la charla cómo se va aplicando el concepto, porque son miradas distintas y momentos distintos, y esto lo has puntualizado realmente muy bien, y una excelente elección de las imágenes también, ¿no? Y lo que me llamó la atención, bueno, son dos cosas, una es un comentario, la otra es una pregunta, ¿no? Es como yo puse ahí también, cómo estas cosas que parecen a una mirada europea, claro, puntas sueltas en el mundo, como son las islas, los archipiélagos, cómo van siendo agregados a una visión global del mundo, ¿no? Y por distintas naciones. Y eso tu trabajo demostró muy bien, por ejemplo, cómo era la visión española de estas islas, cómo las agregaban dentro de su visión general de lo que era la América, la cartografía de España, y después cómo es totalmente distinto cuando entran los ingleses, ¿no? Y lo que me quedé curioso, sí, fue esta tentativa de una misión de los jesuitas en San Fernando. Yo como soy experto en jesuitas en la Cuenca del Plata, lo que conozco de Chile es algo que, bueno, por algún interés particular me dedico, pero no soy para nada especialista en jesuitas en Chile, ¿no? Y entonces me llamó la atención si me puedes aportar algún dato de esta tentativa, cuándo fue, ¿no? Y si por si acaso figuró en algún mapa hecho por jesuitas estas islas. Eso sí me interesa bastante. Respondo de inmediato que no sé si figuró en algún mapa. Me imagino que pueda haber sido ese el caso. No lo conozco, pero sí lo que puedo decir sobre el proyecto jesuita fue que el director de los jesuitas en ese momento, que era el padre Diego Rosales, intentó en 2 ocasiones, o en 2 años en verdad, llevar la misión jesuita y que la corona le diera la isla para su aprovechamiento. Entonces, la idea de él era llevar misiones y transportar indígenas hacia Juan Fernández, cuestión que yo sé que no prosperó. Bueno, entonces, si me hay permites, ahí, Natalia, si me permite, entonces ahí me quedó una duda muy grande. ¿Había población en las islas? No, las islas estaban absolutamente despobladas. Lo que quería Diego de Rosales era transportar a indígenas y hacer una misión allí, cosa que era recurrente para el caso de Chile. ¿Vos tenés las ¿Dónde fuentes está? de este proyecto de Rosales? No sé dónde está están. eso? Yo sé que te puedo mandar donde vi las citas. Perfecto. Que, bueno, en primer lugar está Vicuña Maquena, que compendia la mayoría de las fuentes que hay sobre la corona, pero también hay un trabajo del 71 que también hace mención sobre el proyecto de Diego Rosales, y allí se desarrolla con más
detalle y se describe más profundamente el proyecto de Diego Rosales. Pero más allá de eso no sabría decirte porque está fuera de mi marco temporal. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Te lo mando entonces, le pido a Chet tu correo. Sí, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Otras preguntas? ¿Otros comentarios? Quería hacer una consulta, una pregunta. ¿De qué forma en esto imaginario se relaciona Juan Fernández con las otras islas del litoral? Islas relativamente cercanas, con otras características, no sé, San Félix y San Ambrosio, La Mocha, la Santa María, porque esto lo planteo porque más tarde de ese tema, que es otra ponencia, como dice Natalia, cuando empiezan a llegar los loberos y los balleneros, digamos, a fines del siglo XVIII a este sector, ellos realizan una explotación de las islas, y todas las islas forman un sistema en el cual se van trasladando y van dejando gente en estas islas, y van a las otras y después las vuelven las recogen. Entonces, en el imaginario ya tal vez, no sé, por eso mi pregunta es, ¿esto se desarrolla efectivamente posteriormente y estas otras islas, digamos, no forman parte de esta construcción cartográfica, llamémosla así, que se hace? Juan Fernández son una realidad como independiente, no está bien, no las vinculan, digamos, con las otras islas más cercanas al continente, por ejemplo, ¿no? La isla Mocha, la isla Santa María, la isla Los Lobos, etcétera, la isla Galápagos, todo este otro conjunto insular del Pacífico suroriental. Un poco, si tienes alguna idea o alguna noción al respecto. Daniel, es una súper buena pregunta y creo que Elizabeth también nos puede ayudar a vislumbrar un poco eso, porque tengo entendido que Elizabeth va justamente a escribir un artículo sobre Santa María y la isla Mocha en el siglo XVII. Entonces ella nos puede ayudar a este como enlace, ¿no? Creo yo, conociendo más las fuentes de loberos y de balleneros sobre todo, que ellos van a tratar en la década de 1790, 1800, van a tratar de conectar más que lo que hacen los corsarios ingleses y holandeses y los navegantes franceses y españoles en la última parte del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Me da la impresión de que lo que tratan de hacer los loberos y balleneros es tratar de abarcar más espacio, sobre todo los loberos está la fantástica fuentes, ¿cierto?, que dan cuenta cómo en vez de ir más afuera y más a tierra, se van a la isla San Félix, lo pasan muy mal, pero agarran, no sé, como 3.000 kilos de pieles, qué sé yo, y ellos son los que en definitiva articulan estas islas, San Félix, San Ambrosio, y las conectan con más afuera, sobre todo, en esta como visión de comoditización del Pacífico Sur. Ahora, en términos de los navegantes, sobre todo en las cartografías que acabo de nombrar, Juan Fernández no está tan ligada a la isla San Ambrosio y San Félix, está más ligada a las Islas Galápagos, por ejemplo, o a Valdivia y a Chiloé. En menor medida aparece ligada para las cartografías inglesas a la Mocha y a la Santa María, pero si uno hiciera la transposición para el caso holandés, la isla Santa María, estas islas que son borde marinas y que también son estratégicas porque tienen población indígena que después los gobiernos coloniales locales van a sacar, ellas van a estar como no tan emparentadas con Juan Fernández. Juan Fernández es identificado, pero
es marginal para el caso de los holandeses. Para el caso de los ingleses, estas islas van a estar, pero como son bordemarinas, en el fondo no son estas islas oceánicas como la isla Juan Fernández, van a ser mucho más peligrosas. No sé si Elizabeth tiene algo que decir, algo nos escribió por acá. Dice que no puede hablar, dice que no puede hablar. Ah, pero bueno, entonces vamos a tener que esperar al artículo que saque Elizabeth, que yo sé que va a responder mucho mejor que yo. O quizá Elizabeth puede escribir por un mensaje luego. Pero Daniel, creo que están mucho más ligadas a las islas, como a la idea de la oceanidad y estar como más periféricas, sobre todo para los loberos. No Sí. van a estar tan conectadas. Claro, sí, Al menos eso es lo que hace. Claro, lo que digo es que en el fondo también es como el objetivo, es lo que liga y hace construir un imaginario particular. Porque obviamente con los loberos lo que se construye, digamos, es un océano diferente, un Pacífico suroriental distinto al que había previamente. Y de hecho, bueno, ellos en el fondo utilizan prácticamente todas las islas cercanas o un poco más alejadas del continente para desarrollar su actividad, porque ellos funcionan agotando las islas, digamos. O sea, se van, se sacan todos los lobos, se va a la otra isla, y de ahí de esa otra isla a la otra, y luego vuelven a recoger a la gente que deja. Es decir, hay una ocupación del océano a través de las islas, digamos, que es bastante particular y distinto, obviamente, al que tienen, no sé, los navegantes del 17 o los navegantes del principio del 18. O sea, a fines del 18 ya es un espacio del Pacífico suroriental económicamente muy explotado. Coincido completamente contigo. Hay un espacio de comotización y de transformación de la naturaleza que va a dar un vuelco a cómo se concibe el Pacífico suroriental, y de allí cambia completamente las lógicas, las dinámicas, etc. Sí. Muy bien, ¿otras preguntas, comentarios? Sí. Sí, Rodrigo. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, muy interesante, además, qué bueno que pudiste incorporar el 17 a lo que ya tú desarrollaste la tesis doctoral, así que lo encuentro muy bueno. Datos así, pero para como incógnitas que van a quedar hasta ahora así, siempre en la cartografía sí, siempre existe la posibilidad de romper esas incógnitas con algún hallazgo. Pero los holandeses, bueno, neerlandeses actualmente, ¿no? Como ya no les gusta que les digan holandeses a los neerlandeses. Gracias, porque no sabía cómo ponerles, y decía Países Bajos, no. En castellano neerlandés, es Inmediatamente lo voy a cambiar. Sí. Claro, es como políticamente incorrecto decirle holandeses de aquí en adelante. Bueno, Far North o sea, en la ruta de Far North, tiene que haber hecho algún trazo, algún delineamiento de costa, porque cuando Schouten y Lemaire pasan el Cabo de Hornos, ellos van en busca de los pertrechos de Juan Fernández. Es decir, está definido así. Entonces, significa que ya los holandeses ya lo tienen, estos neerlandeses ya lo tienen como un punto de aprovisionamiento. Lo que pasa es que tuvieron un problema, ellos cuando pasan el cabo, está en el diario, ¿no? Tienen problemas para fondear, porque claro, la isla que se puede hacer es más a tierra, más afuera está más lejos. Está a 150 kilómetros y no es una isla, no es pequeña, pero yo tuve la suerte de conocer el archipiélago hace muchos años, con Jimena, precisamente, que vino en un curso de historia, y la verdad es que es impresionante ver este archipiélago. Así y no es un archipiélago, digo, uno se imagina archipiélago, un conjunto de islas, pero estas son islas lejanas unas de otras, es decir, 150 kilómetros, y Santa Clara es sí, un islote que está al frente, y estas islas están a 750 kilómetros de Valparaíso, o sea, lejísimos también. Entonces, todo esa, digamos, el 17 al 18,
no es fácil esta comunicación. Está, creo que también como a 700 kilómetros de San Ambrosio y San Félix, también para el otro lado. Entonces, todo es lejos, ¿no? Bueno, pero yo creo que los neerlandeses tienen que haber tenido cartografía. La pregunta es dónde se conservó eso. O sea, piensa que la expedición de Schouten y Lemaire tuvo muchos problemas en la travesía. Y después, claro, hoy está disperso. O sea, encuentras cosas en Leiden, encuentras cosas en La Haya, encuentras cosas en Göttingen. ¿Habrá por ahí de repente algún mapa específico o algún dibujo de Juan Fernández? Eso es algo que se podría algún día encontrar. Mientras tanto, tu hipótesis es válida, en el sentido que, claro, los ingleses son los que terminan, digamos, conformando diríamos, definirla como un punto estratégico. Pero al menos de oída sabemos que los neerlandeses también la tenían así, ¿no? Y lo Sí, que pasa es que además, hay una identificación, por supuesto, exacto, pero de todas maneras se privilegian otros espacios y esto es lo que sí, asumo que Elizabeth va a estudiar con la isla Mocha y la isla claro. Santa María. Y además que ellos van a otro lugar, que es el Mm. Pacífico Occidental, o sea, van hacia el otro mundo. Los neerlandeses no vienen hacia, no tienen como función seguir por estas primeras expediciones, van en busca de las islas de la especería. Entonces, efectivamente es un punto como de una escala dentro de su gran viaje, ¿no? Pero lamentablemente todavía no se han encontrado mapas específicos. Brover, que es la última expedición, claro, terminó mal. Y ahí traían un buen cartógrafo que era Hertzmann. Elías Hertzmann era el gran cartógrafo de la expedición, pero llegaron hasta Valdivia, ¿te fijas? Y por eso tenemos los mejores mapas neerlandeses de la costa de Chile son de Hertzmann, precisamente porque era cartógrafo, pero lamentablemente no llegó, o sea, no llegó más allá de, bueno, de Valdivia, pero Valdivia y Chiloé sí están muy bien cartografiados por ellos. Y son preciosos. Precioso. Por eso es una incógnita este siglo XVII, primera mitad, pero lo que tú trabajas realmente es diríamos, cierra un espacio bien interesante, así que felicitaciones. Gracias, Rodrigo. Y la otra incógnita que yo tengo es por qué Sharp decide ir desde La Serena a Juan Fernández, por qué va precisamente a Juan Fernández. Eso yo solamente puedo especular, ni en Ringrose ni en las otras narrativas explican por qué. Solo dicen, dejamos Coquimbo, incendiamos todo, dejamos Coquimbo y nos fuimos y ahí, bueno, se ponen a discutir la grande que quedó en Juan Fernández y bueno, lo que sabemos, ¿no? Que se sacan todas las intrigas dentro de la tripulación. Claro. Muy bien, una última pregunta. Bueno, Chet, sí, me Muy gustaría bien. preguntar una pregunta, Natalia. Me llama la atención que fue, si he bien entendido, porque mi conexión a internet está muy débil, desgraciadamente, y quizás he perdido algo, pero me llama la atención que fue solamente después de Anson que los españoles han pensado de establecer una presencia en la isla. Y esto es una sorpresa porque desde la época de Drake, los españoles estaban obsesionados por las incursiones de los otros europeos en su mar del sur. Y lo más lógico hubiera sido de hacer una presencia constante en Juan Fernández, que fue el lugar más obvio para el apoyo de las incursiones. ¿Cómo se explica que no han tomado esta acción que hubiera sido más lógico y que han esperado hasta después de la visita de Anson? ¿Cómo le parece?
Bueno, yo creo que, bueno, hubo intentos, como lo decía al principio, hubo intentos que fueron particulares, primero de Juan Fernández, el descubridor, él lo intentó 2 veces, luego, como comentábamos, los jesuitas trataron de hacerlo, no les resultó, pero como dices tú, no hubo como desde el Estado, desde las colonias, digamos, intentos por hacerlo. Y la razón era, creo Y yo, esto a y pesar quizás de que Rodrigo me puede apoyar en esto, es que se pensaba que no iban a llegar los enemigos, que la navegación tanto por el estrecho como del Cabo de Hornos era tan difícil que en verdad los que llegaban, si es que llegaban, llegaban muy mal, muy pocos y con poca fuerza. Y eso es lo que se pensaba. Entonces, Chile, el mar, como el antemural, servía también y les daba confianza. Y lo que hace Anson es romper esa confianza que hay, es muy episódica para... Es muy episódica la forma en que se rompe y se logra pasar desde el estrecho o desde el cabo hacia las tierras y el reino de Chile y Perú para arriba, ¿no? Pero se entiende desde esa lógica, también se entiende desde la lógica que era muy caro eh, hacer esa colonización y la fortificación. Y de hecho, cuando en 1740, cuando se decide y luego se impulsa desde la corona la población y luego el presidio, en 1751 casi la totalidad de la gente que vivía allí es arrasada por el tsunami, incluyendo a el gobernador del presidio y su familia. Por lo tanto, está esta idea de que la naturaleza de alguna forma los va a resguardar, que era muy caro por otra, y también se entiende que van a ser como episodios, de forma muy episódica estos ataques. Si hubiese sido yo hubiese promovido la colonización, pero no se entendía. ¿Qué piensas, Rodrigo, sobre Sí, la pregunta de Anthony? sí, tiene que ver con exactamente la isla. Tenía un factor a favor, que era que estaba despoblada, y los españoles lo más peligroso que consideraban era cuando estaba poblada por originarios. ¿Por qué? Porque conocían el caso de la isla Mocha, en donde se temía, o el caso de Chiloé, de una posible ayuda a extranjeros por parte de la población originaria, como había pasado con Valdivia, con la expedición de Brover, que fue un acuerdo inicial entre, ¿cierto?, los huilliches y neerlandeses. Pero Juan Fernández, como estaba deshabitada, si bien era un peligro porque había alimento y había agua, pero se consideraba que no era tan prioritario. Así todo, varias veces coincido, Anthony, que hay ideas de decir, oye, que hay que preocuparse más de la isla, pero todo finalmente, diríamos, se acentúa en la década del 40 con esta idea de fortificar. Y el fuerte lo terminaron en el 50 finales, y duró meses el fuerte que hicieron, porque lo arrasó el tsunami, el terremoto de Concepción, el famoso terremoto de Concepción, tsunami, que es exactamente el mismo que ocurrió el 2010, entre paréntesis. Exactamente igual, dibujado. Copquecura, Juan Fernández, el mismo. Y bueno, la gran solución que se dio desde las autoridades locales fue mandar a perros para que se comieran a las cabras y que las cabras no sirvieran de alimento. De Pero todas eso maneras, no ocurrió. Sí. Oye, no. una anécdota. Nosotros tuvimos con Fernández y tuvimos un tema de mal tiempo. Este era un grupo, un curso de estudiantes, y tuvimos que alojar justamente en uno de estos surgideros, ¿no? El puerto francés, si mal no recuerdo, estuvimos ahí. Y, y estábamos con un guardaparque. Y la solución fue ir a cazar cabra. Y se mató una cabra en la tarde y comimos en la noche, porque todavía es el alimento, o sea, es considerado plaga desde el punto de vista ecológico, una plaga que ha generado un proceso
grave ecológico en la isla, en la isla actual Robinson Crusoe. Así que no pudieron eliminarlas nunca, o sea, siempre fue abundante la comida, hasta el día de hoy. Pero es un problema. Claro. Muy bien, creo que tenemos que terminar. Gracias a todos por asistir y especialmente a Natalia por su conferencia tan interesante. Y bueno, vamos a seguir con la serie y todos van a ser bienvenidos a la próxima. Gracias, Chet. En verdad lo agradezco por el espacio. Gracias. Chao. 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 Chao, gracias. Felicitaciones. Chao, Anthony. Gracias. Sí, Chao, chao, Daniel. nos vemos. Ok. Ana, un gusto. Igualmente. Chao.